En los tranquilos campos de Belén vivía un niño. Se llamaba David. Era el menor de 8 hijos. Muchas veces lo pasaban por alto, muchas veces lo olvidaban, pero Dios no. Dios veía a David. Vio un corazón lleno de sueños, un corazón lleno de música, un corazón lleno de valor. David pasaba sus días con las ovejas, las llevaba a pastos verdes, las guiaba junto a aguas tranquilas. El sol era su compañero, las estrellas eran su público. Aprendió el ritmo de la tierra, aprendió el lenguaje del rebaño. Era un pastor, un simple pastorcito, pero David era más que un simple pastor. Tenía alma de músico. Sus dedos danzaban en las cuerdas de su arpa. Las melodías fluían de él como un arroyo suave. Canciones de alabanza, canciones de asombro, canciones para su Dios. Ponía todo su corazón en su música. Bajo el cielo amplio y abierto, encontró a Dios en la soledad, y en esa soledad creció el valor. Vino un león, un oso atacó, amenazando las valiosas ovejas de su padre. David no corrió, no se escondió, se mantuvo firme. Con la fuerza de Dios, luchó, protegió al rebaño. Este jovencito, con su cayado de pastor, mostró el corazón de un futuro rey. Un día, un hombre de Dios llegó a Belén. Se llamaba Samuel, un profeta. Tenía un mensaje del Señor. Un nuevo rey iba a ser elegido para Israel. Justo allí, en ese pequeño pueblo, a Jesé, el padre de David, le dijeron que trajera a sus hijos. Uno por uno, pasaron delante de Samuel. Hijos fuertes, hijos altos, hijos impresionantes. Eliab, el mayor, era alto y apuesto. Seguro que este es el elegido del Señor, pensó Samuel. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios le habló a Samuel: no mires su apariencia ni su altura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 7 hijos de Jesé vinieron y se fueron. Ninguno fue elegido. Samuel estaba confundido. ¿Son estos todos tus hijos? Jesé recordó: todavía queda el más joven. Está cuidando las ovejas. El olvidado, el pastorcito. Mándalo a buscar, ordenó Samuel. Trajeron a David del campo, colorado y guapo, con ojos hermosos. Y el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, ungió a David en medio de sus hermanos. Un momento sagrado, una cita divina. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Desde ese día en adelante, seguía siendo un pastor, pero ahora era un rey en espera, elegido por Dios mismo. Los ejércitos de Israel se enfrentaban a un enemigo terrible, los filisteos, y entre ellos, un campeón de campeones, Goliat, un hombre gigante, de 9 pies de altura, vestido con una pesada armadura. Lanzaba su desafío rugiendo todos los días: envíen a un hombre a pelear conmigo. El miedo se apoderó del corazón de los soldados de Israel. Incluso el rey Saúl tenía miedo. Nadie se atrevía. David, todavía un jovencito, llegó al frente de batalla. Su padre lo había enviado con comida para sus hermanos. Escuchó las burlas de Goliat, vio el miedo de Israel, y algo se movió dentro de él, una ira justa, un valor santo. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, preguntó, para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente. No vio a un gigante, vio una ofensa a Dios. Sus hermanos lo regañaron. El rey Saúl dudó de él. Eres solo un muchacho, dijo Saúl. Pero David recordó al león, recordó al oso. El Señor, que me rescató de la garra del león y de la garra del oso, me rescatará de la mano de este filisteo. Su confianza no estaba en sí mismo, su confianza estaba en su Dios. Así que David fue, sin armadura, sin espada de rey, solo su cayado de pastor, su honda, 5 piedras lisas del arroyo. Goliat se burló de él. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? La respuesta de David estaba llena de fe. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Una piedra, una honda, un Dios poderoso. Y el gigante cayó. La fe venció al miedo. Después de la victoria sobre Goliat, la vida de David cambió. Se convirtió en un héroe en Israel. La gente cantaba sus alabanzas.
Saúl ha matado a sus miles, cantaban, y David a sus decenas de miles. Estas canciones llegaron a oídos del rey Saúl, y una oscura semilla de celos echó raíces en su corazón. El rey, que antes fue un mentor, se convirtió en una amenaza. Saúl no veía a David como un ayudante, sino como un rival. La admiración de Saúl se convirtió en sospecha, su afecto se convirtió en ira. El espíritu de Dios se había apartado de Saúl, un espíritu maligno lo atormentaba. David tocaba su arpa para calmar al rey, pero incluso entonces, los celos de Saúl se encendían. 2 veces le arrojó su lanza a David, intentando clavarlo en la pared, pero Dios protegió a David, no resultó herido. El miedo del rey hacia David creció, vio que el Señor estaba con David, y que el Señor se había apartado de él. Saúl intentó deshacerse de David de maneras sutiles, enviándolo a batallas peligrosas, esperando que los filisteos lo mataran, pero David salía victorioso. Su fama solo crecía. El corazón de Saúl se endureció aún más. Se convirtió en enemigo declarado de David. David tuvo que huir para salvar su vida. El muchacho que se enfrentó a un gigante, ahora se enfrentaba a un rey celoso. Se convirtió en un fugitivo, escondiéndose en cuevas, vagando por desiertos, perseguido por el mismo hombre al que había servido. Fue un tiempo de gran prueba, un tiempo para ser probado. David aprendió a depender completamente de Dios. Su vida estaba en manos de Dios. Incluso en las sombras más oscuras, Dios estaba allí. En medio de la creciente locura del rey Saúl, sucedió algo verdaderamente extraordinario. Floreció una hermosa amistad. Jonatán, el propio hijo de Saúl, amaba a David. Lo amaba como a su propia alma. Sus corazones se unieron, formando un lazo de lealtad y un pacto de cuidado. Jonatán vio la bondad en David, vio la mano de Dios sobre él, y, sabes, eligió la amistad por encima del favor de su padre. Jonatán era un príncipe, heredero al trono, pero reconoció el destino de David. No estaba celoso, no estaba resentido. En lugar de eso, protegió a David. Advirtió a David de los planes de Saúl y habló bien de David a su padre, tratando de calmar la furia del rey. Jonatán arriesgó su propia seguridad, incluso su herencia, todo por su amigo. Su amistad fue un regalo de Dios, un faro de luz en un tiempo oscuro. Jonatán le dio a David su propia túnica y armadura, un símbolo de su amor y apoyo. Creyó en David cuando pocos lo hacían. Vio al futuro rey en el fugitivo perseguido. Su despedida fue desgarradora. Se derramaron lágrimas y se renovaron los votos, una amistad que iba más allá de la política real. Incluso separados, su lealtad perduró. Jonatán permaneció fiel a David, y David permaneció fiel a Jonatán. Esta amistad le mostró a David el significado del amor verdadero, amor desinteresado, amor sacrificial. Fue un consuelo y una fortaleza para David, un recordatorio de que incluso en la persecución no estaba completamente solo. Dios provee amigos para el camino. Los años de David como fugitivo fueron duros. Vivió en desiertos y cuevas. Un grupo de hombres se reunió a su alrededor, hombres angustiados, endeudados o descontentos. Un ejército improbable para un futuro rey, pero David los lideró, los entrenó, les enseñó a confiar en Dios. Incluso escondido, estaba aprendiendo a gobernar, siendo formado para el trono. 2 veces, David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. Saúl, persiguiéndolo, cayó en manos de David. Los hombres de David lo animaron. «Esta es tu oportunidad. Dios te ha entregado a tu enemigo». Pero David se negó. Una vez cortó un trozo del manto de Saúl. Otra vez, tomó la lanza y la vasija de agua de Saúl, pero no dañaría al ungido del Señor. Su respeto por el rey elegido por Dios era profundo. Estos momentos mostraron el carácter de David, su paciencia, su reverencia por Dios. No tomaría el trono por la fuerza, esperaría el tiempo de Dios. Finalmente, la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán en batalla llegó a David. Fue un día de profunda tristeza. David lloró por Saúl, su rey. Lloró profundamente por Jonatán, su amado amigo. Su dolor era genuino, su lamento profundo. La larga espera había terminado. El camino se aclaró. Los hombres de Judá vinieron a Hebrón.
Allí ungieron a David como su rey. Fue el primer paso. Reinó sobre Judá durante 7 años. Aún no era rey sobre todo Israel. Todavía había desafíos, todavía había divisiones. Pero el plan de Dios se estaba desarrollando. Lenta pero seguramente, David estaba ascendiendo. Después de años de paciencia y perseverancia, David se convirtió en rey sobre todo Israel. Las tribus se unieron bajo su liderazgo. Uno de sus primeros grandes actos fue capturar Jerusalén, una fortaleza jebusea, fuerte y amurallada. La convirtió en su ciudad capital, la ciudad de David, un centro de adoración, un centro de gobierno, un símbolo de una nación unida bajo Dios. El corazón de David anhelaba la presencia de Dios. Trajo el arca del pacto a Jerusalén, el cofre sagrado que representaba la presencia de Dios con su pueblo. Hubo gran celebración, gran alegría. El mismo David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, sin vergüenza, lleno de alabanza. Estableció la adoración, nombró músicos. Quería que Israel fuera una nación que honrara a Dios. Su reinado trajo estabilidad y expansión. Bajo el mando de David, los ejércitos de Israel fueron victoriosos. Derrotaron a sus enemigos, aseguraron sus fronteras. El reino creció en fuerza e influencia. David fue un líder militar brillante, un administrador sabio, un rey amado. Era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Su deseo era agradar a Dios, guiar al pueblo de Dios en justicia. Pero incluso los grandes reyes son humanos. Incluso los hombres conforme al corazón de Dios pueden tropezar. El poder puede corromper. La comodidad puede llevar a la autocomplacencia. David, el pastorcito, el vencedor de gigantes, el fugitivo, era ahora un monarca poderoso, y en la cima de su éxito, la vulnerabilidad se infiltró. Un momento de debilidad llevaría a una vida de arrepentimiento. El rey no era inmune a la tentación. Era un tiempo de paz. Los reyes iban a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, vio a una mujer hermosa bañándose. Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus leales soldados. David la deseó, mandó a buscarla. Cometió adulterio, un pecado terrible. Y cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó ocultar su pecado. Su engaño llevó a más pecado. Hizo arreglos para que Urías muriera en batalla. El Señor vio lo que David había hecho. Envió al profeta Natán para confrontar al rey. Natán contó una historia. Un hombre rico, un hombre pobre, una ovejita. La ira de David se encendió contra el hombre rico. «Ese hombre merece morir», declaró. Las palabras de Natán cayeron como un rayo. «Tú eres ese hombre». La verdad quedó al descubierto. El pecado de David fue expuesto. Estaba destrozado, quebrantado. La respuesta de David no fue negación, ni excusas. Fue un arrepentimiento profundo y sincero. «He pecado contra el Señor», confesó. Su dolor está plasmado en el Salmo 51, un clamor por misericordia, una súplica por un corazón limpio. «Crea en mí un corazón puro, oh Dios», oró, «y renueva un espíritu firme dentro de mí». Dios perdonó a David. Su gracia es inmensa, pero el pecado tiene consecuencias. El hijo nacido de David y Betsabé murió. Los problemas acosaron la casa de David durante años. Rebelión, traición, desamor. La espada nunca se apartó de su casa, como Natán había profetizado. David aprendió lecciones dolorosas sobre el costo del pecado, aprendió sobre la justicia de Dios y aprendió aún más profundamente sobre la misericordia inagotable de Dios. Su quebrantamiento lo acercó más a Dios. A pesar de sus fallas, el corazón de David permaneció devoto a Dios. Anhelaba construir un templo magnífico para el Señor, una casa permanente para el arca del pacto. Pero Dios le dijo: «Has derramado mucha sangre. No construirás una casa para mi nombre». En cambio, Dios le hizo una promesa a David, un pacto, un legado duradero. «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre». Su hijo, Salomón, construiría el templo. David aceptó la voluntad de Dios con humildad. Pasó sus últimos años preparándose para el templo, reuniendo materiales, oro, plata, bronce, madera. Instruyó a Salomón. Le encargó la tarea. Le transmitió su sabiduría, su fe. Sus últimos días estuvieron llenos de alabanza e instrucción.
Había peleado la buena batalla, había guardado la fe, murió a una edad avanzada, lleno de años y honor, dejando atrás un reino y un legado. La vida de David es una historia de altibajos increíbles, un pastorcito que se convirtió en rey, un vencedor de gigantes que cayó en la tentación, un hombre de guerra que escribió canciones de tierna alabanza. Tenía defectos, era humano, como nosotros, pero su corazón buscaba continuamente a Dios. Sus salmos todavía nos hablan hoy, palabras de consuelo, alegría, arrepentimiento y esperanza. Su historia nos enseña sobre el valor frente a los gigantes, sobre la lealtad inquebrantable de la amistad, sobre las consecuencias devastadoras del pecado y sobre la gracia y el perdón ilimitados de Dios. La vida de David señala a un rey mayor, Jesús, el Hijo de David, quien cumpliría la promesa de Dios. Un rey perfecto, un sacrificio final. El legado de David es de fe, un testimonio de que Dios usa a personas imperfectas para cumplir su voluntad perfecta.